Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa del Politics Center Academy Today, transmitiendo desde los espacios de la Florida Global University desde Miami, Florida. Hoy tenemos un programa especial y grato además. Primero, especial porque estamos dando inicio a actividades de un centro de estudios de transiciones y problemáticas democráticas adscrito al Politics Center Academy, y le damos la bienvenida entonces a quien va a ser su coordinador a partir de ahora, que es el historiador y profesor Israel Camero desde Madrid. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias al Politics Center Academy. Y muchas gracias a todos ustedes por brindarnos esta oportunidad de hablar de democracia y hablar de las transiciones a la democracia. Bien. El tema y la problemática de las transiciones se asocia, por supuesto, al tema de las problemáticas de la democracia. Tenemos procesos transitivos de regímenes autoritarios o totalitarios a democracias, o bien tenemos transiciones en negativo, es decir, procesos de regresión democrática donde vamos de procesos o vías de consolidación de sistemas políticos democráticos, y estos comienzan a erosionarse y a desmantelarse, y vivimos entonces procesos regresivos en negativo. Quizás es esa el corte más que se percibe más en la realidad actual, Israel. Fíjate, los estudios sobre transiciones a la democracia se pusieron de moda en los años 80, justamente en la época en que una corriente, la denominada tercera ola democrática, barría literalmente el mundo, empezando por la Revolución de los Claveles en Portugal, la transición española, las transiciones en Perú, Ecuador, en América Latina, que desembocaron en la transición chilena y en los procesos de democratización de Europa del Este, Europa Oriental. Eso puso de moda el tema de la transición a la democracia, con una creciente confianza de que el mundo iba a dirigirse inevitablemente hacia formas más democráticas. De hecho, el clásico, en esa época salieron dos clásicos. El primer clásico era efectivamente Fukuyama, cuando decía el fin de la historia del último hombre, que todos en el mundo, más temprano que tarde, íbamos a dirigirnos a una democracia política y a un capitalismo liberal, y que era inevitable, que simplemente esa era la corriente de la historia, y hacia allá nos íbamos a dirigir. Y posteriormente el recogevelas. Exactamente. 10 años después Fukuyama él escribió un libro diciendo su postura y un artículo diciendo en qué se equivocó. Exacto. Pero está bien. Pero lo interesante es que también aparece el otro libro clásico, que es el de Huntington, de la tercera ola, que reflexiona sobre las transiciones a la democracia, y empiezan a aparecer un conjunto de investigadores, los denominados transitólogos, especialistas en eso, que después van a devenir lo que llaman especialistas en consolidación democrática. O sea, la última fase de la transición de un régimen autoritario a un régimen democrático es la consolidación de la democracia. Había un clima de optimismo en los años 90, y ese clima de optimismo podemos hacerlo llegar incluso hasta principios de los 2000. Efectivamente, después de eso empieza a ver que hubo transiciones a democracias fallidas. Y hubo sitios en los cuales la democracia no pudo consolidarse, y hubo una regresión a regímenes autoritarios. Incluso que hubo fronteras que las transiciones a democracia no pasaron, como el caso de Cuba, por ejemplo. En Cuba no hubo transición a la democracia, y el régimen vivió un régimen especial, donde literalmente pasó hambre y miseria a la población, pero no hubo transición a la democracia. Y hubo después, yo creo que en esto es clave el 2011, con lo que fueron la primavera árabe, lo que fueron las revoluciones democráticas en el mundo árabe, que fue como la última gran apuesta del occidente liberal para traer democracia donde antes no la había, y para fortalecer a élites democráticas, sobre todo sectores jóvenes vinculados con redes sociales en las principales ciudades del mundo árabe, sobre todo del Mashrek y el Magreb, que estaban impulsando el derrumbe de gobiernos autoritarios y la llegada de la democracia. Y finalmente gran parte de esos procesos o desencadenaron guerras civiles, el caso de Libia, el caso de Siria, o desencadenaron regresiones autoritarias, como el caso de Egipto, por ejemplo. Exacto. Entonces, claro, eso dejó un mal sabor de boca, un tema de desazón con respecto a las posibilidades reales de la democracia. Y por otro lado, y eso tiene que ver con los estudios que ha hecho Bedén
y que han hecho otros investigadores sobre la democracia, estamos viendo que esa ola de expansión de la democracia pareció llegar finalmente a una cima y ha empezado a retroceder. Cada vez que se habla del tema de las olas, se habla mucho de la ola que avanza, pero es que hay flujo y reflujo, y podemos estar en presencia de un reflujo de la democracia. O retiro de mareas. Exacto, como el tema de las mareas. Exacto. En el caso latinoamericano se ve mucho con los procesos de autocratización en Venezuela, en Nicaragua, y en el caso de Europa incluso y Estados Unidos, Claro. que se pensaba, porque había otro tema, se pensaba que una vez que las democracias estaban consolidadas, ya todo estaba hecho. Solo quedaba coser y cantar, y que una democracia ya consolidada no, era el único juego en la mesa. El único juego posible es el juego democrático. Israel. Y la democracia no retrocede. Y ahora bien, ¿qué ha ocurrido? ¿Ah? Fíjate lo siguiente, interesante el punto que tú planteas, sobre todo con respecto al caso de América Latina, porque en el caso de América Latina nosotros podemos prácticamente tener una gama de aspectos que tocan las diversas tipologías en que se han dado transiciones a la democracia, igualmente se han dado regresiones importantes, se ha dado el tema del desmantelamiento de procesos que aparecían en vías de consolidación, digamos, sólida, en donde solo pudiese hacer falta una adaptación a procesos de cambio por parte de los actores. Perfeccionamiento. Exacto, por parte de actores políticos, caso Venezuela, ¿verdad? Pero quizás hay un punto que entonces comience a intervenir, que pudiese ser la aparición de esos liderazgos, trayendo a Weber, de esos liderazgos mesiánicos que apuntalan la emergencia de nuevas tipologías populistas, que siempre ha sido el fantasma, el paraguas fantasma que se ha puesto siempre sobre América Latina y ahora sobre otros países, no solamente en América Latina. Y entonces, ¿cómo se pudiese establecer, en realidad es la pregunta, ¿qué piensas tú si se podría establecer una correlación entre la emergencia de liderazgos mesiánicos, de estos líderes que pretenden poseer la verdad y la reinterpretación de la historia, etcétera, y el desmantelamiento y la instauración de regímenes pseudo democráticos, pero que dentro de sí llevan el germen del autoritarismo, y lo que pretenden es más que todo mantener como una mampara, como una imagen de legitimidad democrática, cuando en realidad el efectivo ejercicio es totalmente autocrático. ¿Existe esa correlación? Te lo voy a contestar como decía un profesor, amigo mío, que nos daba clase, decir, mira, sí, pero no. Me explico. Hay dos maneras de acercarse al fenómeno. Tú puedes acercarte, y muchísima gente se acerca a partir de la figura del líder. Entonces, el líder carismático, el gran demagogo, el gran líder mesiánico, es como un encantador que de pronto trastorna un juego que iba bien. Y yo creo que ahí hay un error, porque a mí me gusta acercarme, de hecho, yo cuando escribí el libro sobre la evolución del populismo, a mí me gusta acercarme más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Cuando tú te acercas de arriba hacia abajo, tú partes de la percepción de que la llegada del líder mesiánico te trastorna y te distorsiona un proceso que en general iba transcurriendo de manera correcta. Cuando la pregunta es, porque siempre ha habido, en la historia de la democracia, desde Grecia para acá, siempre ha habido la figura del demagogo, y siempre hay ejercicios de demagogia vinculados con la democracia. Eso es normal. Exacto. Eso es natural al funcionamiento de la democracia. Pero la pregunta es, ¿por qué en determinadas circunstancias el demagogo triunfa? ¿Por qué en determinadas circunstancias el demagogo llega al poder y en otras no, si siempre existen los demagogos? Entonces el problema es verlo de abajo hacia arriba. En ese sentido, yo siempre digo, el populismo o los líderes populistas son la sintomatología de un problema. Es como tú tienes gripe. Cuando tú tienes gripe, te da fiebre. El problema no es la fiebre, el problema es la gripe. Si en ese sentido contentarte con acabar con la gripe, es decir, evitar que el líder populista llegue per se, lo que hace es que te mate la infección, te mate el virus. Y entonces, en el fondo, ese afán populista, durante mucho tiempo se pensó que el populismo era un tema de sociedades atrasadas, sociedades subdesarrolladas, sobre todo cuando era un tema latinoamericano. Lo interesante es cuando el populismo ocurre en Francia. Lo interesante es cuando el cambio de percepción es cuando el populismo está asolando Inglaterra, cuando el populismo llega a los Estados Unidos. Es decir, cuidado, quiere decir que no es un problema exclusivo, no está atado a un tema de atraso o subdesarrollo, está atado a otro tema que es una crisis de representación.
que es una de las crisis que hay en la democracia. Y cuando se habla de los procesos de desconsolidación democrática en Europa Occidental, de desconsolidación democrática en Estados Unidos, tiene que ver con un problema de una crisis de representación. Entonces, al final, el líder populista es el síntoma, es la fiebre que te está dando. ¿Por qué? Porque ha habido la interrelación entre gobernantes y gobernados que debe funcionar en la democracia, está empezando a crujir. Hay cambios sociales, cambios tecnológicos que está produciendo una nueva distancia entre los gobernantes y los gobernados que hace que una parte de la población no se sienta representada o se sienta infrarrepresentada, se sienta vulnerable, se sienta molesta, se sienta que la han dejado sola. Eso es clave. Y esa gente, exacto, ocurrió con Chávez y ocurrió con Trump. Exacto. Es decir, ocurre, hay gente que de pronto, ahí es cuando la gente empieza a escuchar la voz del líder populista. Entonces, el problema no es la voz del líder populista, sino los oídos que escuchan. Y yo creo que ese cambio de perspectiva es clave, porque nos lleva a reflexionar sobre las fronteras y los límites de la democracia y lo que falta por construir en democracia para hacer que esa vinculación gobernantes-gobernados, la representación, funcione. Correcto. Fíjate una cosa. En los últimos tiempos hemos visto literatura emerger, Innerarity, Todorov, etcétera, en donde, por ejemplo, en el caso de Innerarity plantea la identificación de una problemática que va sobre el tema de la complejización de las relaciones que se están dando en el mundo contemporáneo. Sobre todo, y tú lo tocaste ahorita, en ese aspecto que tiene que ver con la pretensión de retoma de mecanismos de ejercicio de democracia directa. Y digamos, apartar un poco la democracia representativa, porque es lenta, porque los canales de intermediación clásicos, partidos políticos, etcétera, no cumplen o frustran las aspiraciones de los ciberciudadanos, para ahora llamarlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Esa complejización que lleva a esa pretensión, quizás a un sueño de democracia directa recuperada. ¿No crees tú que por ese afán de remontarnos a la posibilidad de la recuperación y retoma de una democracia directa, ese ejercicio precisamente nos lleve a una posibilidad de desconstrucción de mecanismos institucionales y del sistema político democrático? Lo estamos viendo en ese día a día, y quizás allí esa pretensión de Innerarity de la construcción de una nueva teoría compleja de la democracia. Es que yo creo que hubo dos cosas que permitieron, digamos, nuestra democracia, la democracia que se ha venido constituyendo a lo largo de los últimos 200 años, o incluso a lo largo de los últimos 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que coincide efectivamente con las formas democráticas que vamos a entender, implica también el matrimonio con otras tradiciones y una innovación. Por un lado, es el matrimonio de la democracia con una tradición liberal, que te dice, porque la democracia está preocupada fundamentalmente por el origen del poder. Correcto. El poder de la mayoría, el voto mayoritario. Esa es la preocupación central de la democracia, el origen, que es un tema importante, que tiene que ver la legitimidad por la vía del origen. El liberalismo está preocupado por los límites y las fronteras del poder, hasta dónde puede llegar. Es decir, en el fondo, el tema liberal no se pregunta si el poder es legítimo o no, cuál es el origen del sí, sino cuál es la frontera para llegar para la defensa de derechos humanos, derechos individuales, capacidad de agencia individual. Entonces, claro, la conjunción de esas dos tradiciones dio pie a la democracia liberal representativa, que es un poco la que tenemos, porque implica el tercer elemento, que es la representación, la institución de la representación. Correcto. Que funciona justamente como un sistema de delegación de esa democracia que teóricamente es directa, y de hecho durante mucho tiempo era de democracia directa, en aquellos representantes que pueden tomar decisiones que puedan atarnos a todos. Yo delego en un conjunto de representantes. Efectivamente, parte del problema actual es que hay una desconfianza en esos representantes, y eso genera una desconfianza en la crisis de la representación. ¿Cómo tú resuelves eso? Está el tema de la complejización, que hoy bien lo trabaja en Innerarity, y eso puede tomar un desvío también peligroso. Hay dos desvíos peligrosos. Un desvío es el que te lleva a la sustitución de la democracia representativa por la democracia directa sin autonomía, que al final lo que genera es una hipertrofia de mayorías, o el aplastamiento de las minorías por las mayorías, o la vía libre por la autocratización, por un líder que se siente el dueño de esa participación,
y por otro lado, el gobierno de los expertos. Es decir, el fantasma de Rousseau cayendo sobre la voluntad general. Claro, Claro. pero por otro lado, cuidado, porque también está el otro, que es el gobierno de los expertos. Exacto. Es darle potestades y posibilidades a los líderes representativos para decir, aquí tiene que gobernar el que sabe. El que tiene la idea del rey filósofo, otra idea filosófica. Un rey filósofo que tenga que ser capaz de gobernar porque él sabe lo que hay que hacer. Un platonismo sin amor, digamos. Exacto, que tiene que ver con el tema de las tecnocracias. Sí. Una cosa tecnocrática, una burocracia paternalista que puede dirigir lo que tú no sabes dirigir. Claro, el punto es que en ambos casos, tanto la democracia directa sin representación o burlando la representación, como en el caso del gobierno de los expertos, es una vulneración de la capacidad del ser humano para ser dueño de su propia vida, en libertad y en autonomía, que es en el fondo la gran pretensión de la democracia. Y claro, y hemos visto lo uno y lo otro en la complejidad de la que habla Inner-Arity y de la cual incluso ya Marcuse hablaba en su momento cuando hablaba de que los regímenes se han burocratizado y que una élite tecnocrática había aparecido en los estados. Y él decía, esto es un tema que en la época que escribió Marcuse, que cubría los estados socialistas y los estados capitalistas. En todos ha ido apareciendo una élite tecnocrática muy fuerte. Así es. Y en la medida que los estados se globalizan, y que Bruselas sigue siendo cada vez más importante para Europa, Washington es cada vez más importante para Estados Unidos, pero no solo eso, sino los multilaterales, los organismos internacionales que empiezan a tomar decisiones, eso contribuye de una u otra manera a aumentar la percepción de esa crisis de representatividad. Correcto, correcto. Entonces, claro, ¿cómo tú resuelves ese tema? ¿Cómo tú fortaleces los procesos de socialización política y la capacidad de la sociedad de sentirse efectivamente representada? Y parte del tema es ese. Bien, la pregunta es el cómo. Entonces, fíjate, les recuerdo a nuestros oyentes que estamos hoy conversando con el historiador y profesor Israel Camero, que es el coordinador del Centro de Estudios de Transiciones y Problemáticas de la Democracia del Politics Center Academy. Precisamente, hablando del tema de transiciones democráticas, problemáticas de la democracia, está invitando el Centro de Estudios de Transiciones y Problemáticas Democráticas a un coloquio denominado, precisamente, Transiciones de la Democracia, Transiciones Democráticas, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre a las 9:30 de la mañana, desde los espacios de la Florida Global University. Ahora bien, ¿de qué va el coloquio inaugural, el coloquio en donde donde estrenamos el Centro de Estudios de Transiciones y Problemáticas de la Democracia? Yo creo que lo interesante primero es que tenemos un panel de lujo y eso lo vamos a ir revisando con cuidado, pero ¿cuál es la clave? Es la oportunidad. Es la oportunidad de revisitar el tema de las transiciones de la democracia, no tanto a partir de los estudios clásicos, no tanto a partir del estudio de las transiciones democráticas en Europa Meridional, Europa Oriental y América Latina, que fue lo que inauguró, de hecho, ese tipo de estudios, sino tratando de revisar qué ha pasado con los procesos de transición democrática de esa época a efectos actuales. Por ejemplo, vamos a tener a María Elvira Cuadra trabajando el tema de Nicaragua. Vamos a tener la oportunidad de trabajar incluso a lo interno los procesos de coordinación o descoordinación internas en los sectores de oposición como un elemento que puede facilitar o dificultar los procesos de transición a la democracia. Ahí tenemos a una doctora en Oxford, que es Marién Jiménez, que ha trabajado sobre el tema de venezolanos. Exacto, un orgullo para nosotros, para los venezolanos, tener una académica del peso de Marién Jiménez. Sí. Marién Jiménez, un orgullo, incluso ella viene de Barquisimeto, pero ha estado en Alemania muchísimos años, ¿no? Y Marién ha trabajado el tema de coordinación o no coordinación de los sectores de oposición como un factor de la democracia. Vamos a tener también la oportunidad de escuchar a un académico excelente, que es el doctor Armando Chaguaceda, que va a hablar justamente sobre el caso de Rusia. Fíjate, el caso interesante. Rusia fue una de esas transiciones democráticas fallidas, en las cuales la transición, una vez que se va a Gorbachev y hay elecciones libres en Rusia, que se descompone la Unión Soviética, rápidamente se sumerge a Rusia en nuevas formas de autoritarismo, que da pie a esa formación de un régimen híbrido donde hay elecciones, pero donde siempre ganan los mismos. Sí, y donde al parecer siempre necesitan un zar.
hay una cultura autoritaria muy fuerte. Hay una cultura autoritaria muy profunda. Se habla de la cultura política autoritaria, igual que en el tema de Europa Oriental. En Europa Oriental no se constituyó una cultura liberal o una cultura democrática que acompañara efectivamente los procesos de transición a la democracia. Entonces Armando Chaguacera nos va a permitir entrar en el tema ruso. Por otro lado, tú vas a tener el caso del doctor Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, que va a trabajar una de las grandes fronteras. ¿Por qué las transiciones a la democracia se detuvieron ante el malecón de La Habana? ¿Qué pasó con Cuba? ¿Por qué incluso la presión de América Latina no se esforzó más en lograr la transición a Cuba? Incluso yo me acuerdo que en los años 90 hubo una presión por parte de Carlos Andrés Pérez y de Felipe González de España para que Fidel Castro hiciera una perestroika y abriera Cuba al mundo y pudiera iniciarse una transición a la democracia en Cuba. Fíjate. Lo interesante del doctor Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta es que va a hablar justamente aproximaciones críticas a lo que está pasando hoy en Cuba a partir de la teoría de la transición. Fíjate que no estamos hablando de la transición vieja, sino sus fronteras, sus límites. Vamos a tener también a Charles Feldhaus, que va a hablar justamente desde Brasil de tema de democracia global y derechos humanos, que es otro tema vital. Fíjate que el tema de derechos humanos te acerca más, aunque está inmerso ya dentro de la tradición democrática, es sobre todo el tema liberal de la democracia. No es el tema tanto el gobierno de la mayoría, sino la vigencia de los derechos individuales de todos y de cada uno. Sí, porque traemos lo individual a lo político, que es muy importante. Entonces, quizás esa visión de lo individual en lo político, escucharemos con mucha atención a Charles, pero esa traída de lo individual supone la posibilidad de la construcción de nuevas posibilidades de legitimación de poder y de evolución de acuerdos sociales en función del reconocimiento. Exactamente. Es muy importante, muy interesante traer los derechos humanos a colación dentro del drama de las transiciones democráticas. Con el tema de derechos humanos, y tiene que ver con lo de María Elvira Cuadra, el tema de Nicaragua, ¿no? Así es. El tema de Nicaragua, en Nicaragua fue una transición también fallida, en lo cual efectivamente tú tienes como una doble transición. Las grandes esperanzas que levantó la revolución sandinista en el 79 derivaron de un régimen autoritario, un régimen revolucionario con muchos rasgos autoritarios y mucha violencia. A pesar de tener el gobierno de Violeta Chamorro en el camino, ¿no? Exactamente, en el 90 hubo la transición a la democracia con Violeta Barrios de Chamorro, y eso también hizo aguas, y viene el regreso de Ortega, no un Ortega reformateado en términos socialdemócratas, no, un Ortega que va y ya se ha dirigido a un gobierno fundamentalmente autoritario. Entonces vamos a tener la oportunidad de revisar qué pasa en Nicaragua, qué pasó con Nicaragua, por qué no se consolidó la democracia en Nicaragua. Es interesante porque nos colocan todos estos debates en las fronteras de la transición, en las fronteras de la transitología. Es decir, revisar, volver a ver a esos transitólogos y volver a verlo en el marco de procesos de reversión a la democracia o de límite. Así es. Es una buena manera de empezar con este trabajo. Pues. El coloquio tendrá lugar, recuerdo que estamos hablando hoy con el profesor historiador Israel Camero, quien es el coordinador del Centro de Estudios de Transiciones y Problemáticas Democráticas, que nos está invitando al coloquio inaugural, al coloquio de presentación de este centro de estudios denominado Transiciones Democráticas, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre desde los espacios de acá de la Florida Global University y repito, con invitados de lujo, como bien dice Israel. Tenemos invitados de lujo, empezando por el propio coordinador del centro. Tenemos a la doctora María Jiménez, a la profesora Elvira Cuadra Lira, tenemos al doctor Manuel Rodríguez Arechavaleta, al doctor Armando Chaguacera y al doctor Charles Feldhaus, que viene dentro del acuerdo de cooperación con la Universidad Estadual de Londrina, en Brasil. Bien. A tratar temas de democracia, derechos humanos, transiciones, las problemáticas de Nicaragua, Cuba, Rusia, etc. Bien, una última palabra, Israel, de invitación, de estímulo para aquellas personas que estén interesadas en el tema y las que no estén interesadas también, que se quieran incorporar a estas reflexiones. Una palabra
de invitación, de estímulo para nuestros escuchas? Yo creo que es una gran oportunidad, una oportunidad imperdible para poder reflexionar a partir del tema de las transiciones a la democracia sobre las crisis de nuestras democracias y los temas de populismo, de crisis de representatividad. Es una manera de acercarnos nuevamente a partir de la historia y de la teoría de las transiciones a la democracia, acercarnos a lo que estamos viviendo hoy. En ese sentido, no es una antiguaya, sino es justamente la posibilidad de reflexionar sobre pasado, presente y futuro de la democracia y de la posibilidad de vivir libres. El 13 de noviembre vamos a tener estos 5 invitados de lujo y junto con los otros participantes y aquellos que se inscriban, vamos a poder iniciar todo un proceso de reflexión, y es reflexión-acción, porque esta reflexión sobre la historia de la democracia nos permite actuar como ciudadanos en mejores términos y construir como ciudadanos en mejores términos la democracia del futuro. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Israel. Muchas gracias a los escuchas el día de hoy, y los esperamos entonces el 13 de noviembre en el coloquio inaugural de presentación del Centro de Estudios de Transiciones y Problemáticas Democráticas. Hasta la